En Veracruz hay conmoción. 40 personas, 40, fueron ejecutadas en Veracruz en los primeros 11 días de octubre. Desde asesinatos en la vía pública hasta ejecuciones múltiples, hallazgo de cuerpos desmembrados, levantones en diferentes puntos. Están vinculados, dicen, todos estos hechos en la pelea de plazas entre grupos de la delincuencia organizada. Roban gasolina, ordeñan los ductos de Pemex, venden droga, secuestran, extorsionan. No es posible que vayamos perdiendo estado por estado ante estas situaciones. Y con el beneplácito del gobierno de cada lugar. Buenos días, ¿cómo se llama? Pues sí, o voltea para otro lado y ya. No pasa nada. Pues aquí en el Estado de México últimamente se ha destacado que es uno de los más peligrosos lugares, hablando de diferentes entidades, y están reportando que más de 3,000 efectivos de fuerzas federales entrarán a reforzar la seguridad. No es la primera vez que el ejército, creo que fue de los primeros hechos en donde las Fuerzas Armadas intervinieron. En Nezahualcóyotl. Sí. Pues ahora serán poco más de 3,000 elementos de Ejército, Marina y Policía Federal, que se coordinarán obviamente con las autoridades, fuerzas de seguridad local. Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el delito no tiene en nosotros ni cabida ni habrá tregua, ya que la seguridad de los mexicanos es una obligación primordial y compromiso permanente. ¿Y por qué hasta ahora? Y además, ¿cuánto tiempo durará este tipo de operativos? Porque sabemos que de repente mandan a todo lo que es el cinturón que cubre la Ciudad de México con lo que es el Estado de México. Y son operativos que duran 20 días, no sé, tal vez un mes, pero no es el tiempo suficiente como para lograr ver cambios importantes en esa zona. Entonces, qué bueno que están mandando fuerzas, es oportuno, es necesario, pero hay que ver cuánto tiempo las mantienen como para ver de verdad cambios. Marcos Hipólito quiere opinar algo sobre esta más reciente acción contra el mal. Pues es nuevamente un discurso y una promesa, porque hay que recordar que ya existe en el Estado de México una coordinación, esas famosas BOM, Base de Operaciones Mixtas, donde hay militares, donde hay federales, donde supuestamente actúan en conjunto con la Policía Estatal Mexiquense. En Ecatepec, en la zona de Jorostoc, está una de esas bases de operaciones mixtas y no ha servido para reducir los índices delictivos ni las ejecuciones. Entonces, esto nuevamente es un discurso, una promesa que ojalá sí resulte, pero hay que recordar que ya tiene años que operan esas bases de operaciones mixtas y no han solucionado nada. Pero yo creo que no va a resultar, independientemente de que lleguen efectivamente estos militares y los 3,000, ya vimos que no resulta. Ya vimos qué sucedió cuando llegaron un número similar de efectivos a Guerrero o a Michoacán, porque nuevamente lo que hemos dicho aquí muchas veces, atacas el encimita, la punta del iceberg, pero no estás desmembrando bandas, no estás haciendo caer delincuentes, las procuradurías no cumplen con sus trabajos de investigación. Entonces, si no puedes desmembrar todo el crimen desde abajo, puedes llevar 5,000 y sí, quizá agarren a 2, 3, haya un tiroteo por aquí y un tiroteo por allá, pero esa estrategia ya la vimos fallida en otros estados de la República. Todo es muy raro y todo funciona muy mal. ¿Por qué 3,000? ¿Por qué 3,000 ahorita que se supone que acaba de presentar su informe de gobierno y todo está muy bien? ¿Por qué él no ha preparado la policía que necesita cuando el dinero se le ha dado? Claro que no van a atacar el delito porque son militares. No pueden entrar a las casas de Ecatepec, por eso no han funcionado. Ellos no entran a eso, pero no hay magistrados,
No hay jueces en el Estado de México que terminen los procesos jurídicos. Sí, y que habiliten para los cateos, sobre todo en vecindades, que es donde se refugian los asaltantes. Todos los asaltantes de la carretera Pachuca viven en las proximidades y son defendidos cuando llegan a buscarlos o los van persiguiendo. La delincuencia que emboscó al convoy militar en Culiacán estuvo antes en el hospital al que llegaron los soldados para el Kevin, el presunto delincuente que fue rescatado por sus compañeros. Había sido llevado a ese hospital y también ahí llegaron los sicarios. Los médicos de guardia dieron los primeros auxilios al criminal, pero pidieron que se lo llevaran porque no había lo necesario para atenderlo. Ahí fue donde se pidió una ambulancia, llegó el convoy del ejército y el Kevin, que recibió 2 impactos de bala en hombro y pierna porque atacó un puesto de control militar, fue trasladado. Ese es el principio del hecho. Pero ahora más de 3,000 elementos federales participarán en prevención del delito en 25 municipios del Estado de México y harán cateos. Eso es lo que nos preguntamos, porque no tiene razón que estén viendo las azoteas o las calles, sino entrar a los domicilios. ¿Tendrán orden? No. Sobre todo después de lo de Tlatlaya. Al revés. Yo creo que a lo más que pueden llegar a hacer son los retenes que hay, como por ejemplo en las vías federales, que te detienen, checan abajo del automóvil, a veces te bajan, te piden documentos y ya. Y patrullaje. Pero sí pueden obtener una autorización para cateos en lugares específicos. Digamos, el ejército no lo puede hacer. Tiene que ser el policía ministerial. Exactamente. Un ministerio público. Bueno, se vaya uno y puede acompañarse quizá de un tanque. Los que sí lo pueden hacer, ni el ejército ni la marina, efectivamente, pero la policía federal sí lo puede realizar y puede ser con una orden desde aquí. Sí. Está establecido en la Constitución que nadie, tu domicilio es inviolable. No, pero de hecho puede entrar el ejército. Pero si hay presunción de delito. Y con una orden de un juez sí se puede, pero en un caso particular. El ejército ni siquiera necesita orden, ¿eh? No. Está sobre todas esas que acaban de mencionar. No lo hace porque se le echa encima derechos humanos. ¿Por qué qué? Se le echa encima derechos humanos. Claro. Pero no, el ejército puede entrar a la casa de quien sea. No. Tomar té. Tomaban los pueblos. En Michoacán lo siguen haciendo, pues. Pues sí, pero ilegalmente. Está establecido constitucionalmente el derecho. No. La inviolabilidad del domicilio. Por supuesto. Aquí y en China es una ley universal. Tal vez en China no. No. Ni en China ni en Apatzingán. No, con una orden y en presunción sí se puede. Sí se en puede Alemania, en Inglaterra. En flagrancia, sí. Eso es otra cosa. En flagrancia sí, pero pues no vas a servir de pretexto para ir abriendo casa por casa. Exactamente. Está muy difícil, como ustedes mismos señalaron, que llegue un grupo. ¿Y qué hace? Aparte de retenes, como acaban de decir ustedes, o rondines, ¿qué más? Nada, está atado de manos. No puede hacer nada. Ahora,
el número es muy reducido para la dimensión enorme que les encargan cuidar. No es reducido si lo comparamos con los que hay en Acapulco, Tamaulipas y Sinaloa, no es tan poquito, ¿eh? Es un equipo importante. Sobre todo considerando la situación que hay ahorita, por ejemplo, en Sinaloa. Bueno, y luego 24 horas, ¿y dónde van a comer? ¿Y dónde sus necesidades? ¿Y dónde su descanso? ¿Y dónde toda La logística. eso Sí, claro. que debe estar detrás? Cuarteles, guardar camiones. Falta mucho. El ejército mexicano también tomó lo que ocupa la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa, para interrogar a todos los elementos. Pero ¿saben en qué están poniendo más atención? En un registro pormenorizado de las armas, para ver si alguno de ellos tomó parte en la emboscada. Eso está lo peor de raro. No sé qué siga de raro, pero eso está rarísimo. ¿Por qué iban a rescatar a alguien que salió muerto? Lo sacaron del hospital porque se estaba muriendo. Dijeron los doctores, aquí no le podemos salvar la vida, llévenselo al mejor hospital. ¿A poco los narcos tienen hospitales en sus propiedades? Si lo rescataron moribundo, quiere decir que no iba a vivir el hombre. Se estaba muriendo y por eso lo tuvieron que sacar inmediatamente del hospital. Yo no creo esa versión de que lo fueron a rescatar, me cuesta un poco de trabajo. No se ponen de acuerdo ni quién era el Kevin, ni cuál es su importancia. Entonces el ejército otra vez llega y no sabe qué hacer. No sabe contra quién está peleando, si son los buenos o los malos. Pero no se trata de eso, estos se están investigando, porque se sospecha que si no acudieron en apoyo, podrían tener alguna relación con el crimen organizado. Y entonces, viendo acuciosamente cada arma, sabrán si esta está recientemente disparada. Y de ahí agarrar un hilo a ver. ¿Quiénes son los malos entonces? Bueno, pues ¿por dónde empiezan? Ya lo habíamos señalado en días anteriores, que los que emboscaron se dispersaron. Pero para que una emboscada resulte efectiva como esa, es porque tienes gente infiltrada y soplones. Y ahí es donde tienen que empezar a ver, o sea, y agarrar si hay alguien que lo puedan detectar bien dentro de la propia autoridad. Pues tiene que, ahí es donde empiezas a jalar, independientemente de la otra, o sea, ¿qué? Porque hemos hablado mucho de que es que les dispararon el calibre, cómo llegaron, los sorprendieron, la reacción no hubo de parte de la autoridad, etcétera. Pero exactamente no se ha hecho el perfil de quién era este pez gordo, si es que lo era, como para haber hecho una maniobra de ese tipo y enfrentarte a quien sabes que te va a responder con 3 veces más. O sea, no va a buscar quién la hizo, sino quién la pague. Porque no estás enfrentando a la policía municipal o a la policía ministerial o a la gendarmería. Es el ejército. Y el ejército en ese sentido, cuando les matas gente o a sus efectivos, pues veamos las reacciones.